Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con la otra parte que tiene que ver con el movimiento oscilatorio. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de lo que eran las oscilaciones, vibraciones? Vimos un poquito de lo que era la característica de un movimiento oscilatorio, ¿verdad? Que tiene que tener, o sea, primero que tiene que tener oscilaciones, que el punto de referencia tiene que tener un desplazamiento. Vimos que tenía que tener un periodo y una frecuencia. La frecuencia angular era con relación a la velocidad del movimiento y, ¿verdad? Y esas cosas. Entonces, hoy vamos a ver, denme un segundito, déjenme abrir la pizarra que no la abrí. Hoy vamos a ver dos clases de movimiento, bueno, dos herramientas, dos aparatos, bueno, sí, aparatos que sirven, que tienen un movimiento siempre oscilatorio. Ok, denme un segundito, dejen que abra la pizarra. Ok, ya veo. Dos instrumentos. Vamos a comenzar con el péndulo simple. Bueno, el péndulo, ustedes saben que es este que está aquí, donde tengo una masa que cuelga de un hilo o de una soga. Y aquí tenemos el eje fijo, donde el péndulo se va a ir moviendo, ¿verdad? Esto que está aquí se toma como el punto de referencia o origen. O sea que en el origen podemos tomar este como el inicio de la oscilación, ¿verdad? Vamos a suponer que el péndulo pase por aquí, cruce hasta aquí y luego vuelva y llegue otra vez aquí. O sea, eso es una oscilación. Entonces, el péndulo, cuando se hace esto, que se forma un ángulo con relación a la vertical, el péndulo ocurre de que tiene estas características que son fuerzas. Primero, una fuerza de tensión. Recuerden que las fuerzas de tensión son las fuerzas que aparecen cuando hay sogas. Entonces aquí tenemos una fuerza de tensión, que esa es la fuerza que mantiene el péndulo adherido al hilo. Y tenemos aquí una fuerza que es un peso. ¿Verdad? Míralo, esas flechitas que están ahí representan esas dos fuerzas. Entonces, esa es la característica del péndulo. ¿Qué ocurre con esto? Aquí abajo me dice que el peso en cualquier parte del péndulo lo representa esta componente, que no vamos a hablar mucho, sino que esto que está aquí es el peso que tiene el péndulo aquí en el medio. ¿Verdad? Luego, le agregamos el seno del ángulo cuando el ángulo comienza a aparecer. Significa que este peso yo lo puedo encontrar, esa fuerza yo lo puedo encontrar con esta fórmula, que es una componente que ya nosotros vimos hace mucho tiempo. Eso fue al principio, eso fue como en noviembre por ahí. Nosotros lo vimos. La cuestión es la siguiente. Que en el péndulo yo puedo encontrar una fórmula para la aceleración del péndulo. La aceleración del péndulo. ¿Cómo? Bueno, lo que ocurre es que aquí, bueno, esto que está aquí es el peso del péndulo de ahorita, ¿verdad? O sea, P igual a P por seno del ángulo. Claro. Entonces, aquí lo que se hizo fue que el seno
se cambió por cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, si el péndulo es así, aquí yo formo un triángulo, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí es la L, que es la que está aquí abajo. Y esta parte de aquí es la X. Entonces, el seno es igual a X sobre L. Eso es geometría. Entonces, está aquí, miren. Entonces, lo que hizo fue que se cambió. Y ustedes ven ese negativo que está ahí. Ese negativo porque el peso está señalando hacia abajo. Recuerden que el peso es una fuerza y todas las fuerzas que señalan hacia abajo son negativas. Por eso es que aparece negativo aquí. Entonces, ahí tenemos una fórmula para el peso en el péndulo. Esta es una fórmula para el peso. Se puede utilizar. Luego, lo que se hace es que el peso, como es una fuerza, se cambia por MA. Recuerden, fuerza igual a M por A. Entonces, la masa se elimina y por eso me queda esta aceleración. Entonces, aquí tenemos la fórmula del peso de la masa. Que podemos encontrar el peso con esta formulita. Y aquí tenemos la fórmula de la aceleración del péndulo, la aceleración que lleva el péndulo. Lo podemos encontrar con esto, sabiendo el valor de la gravedad, el valor de la soguita, la longitud, y la X que viene siendo, si el péndulo se mueve así, la X viene siendo el desplazamiento horizontal, o sea, así, del péndulo. Luego, por medio de esta fórmula, podemos encontrar la frecuencia angular. Recuerden que la frecuencia angular es la velocidad del movimiento oscilatorio, o sea, la velocidad que lleva el péndulo. Y esto es porque si tenemos esta fórmula, miren, solamente voy a tomar el módulo, el negativo no lo voy a tomar. Si yo divido esta X aquí, eso me va a dar W. Claro, no lo vamos a trabajar mucho porque esto lo que me da es radianes sobre segundo. No lo vamos a trabajar mucho porque aquí, hasta aquí mismo dice que no es necesario hablar de trabajarlo, sino que de aquí sale la frecuencia angular y esa frecuencia angular, si ustedes pasan la raíz de este lado, queda como esta. Entonces ahí tengo la fórmula de la velocidad angular. Y con la velocidad angular podemos encontrar la frecuencia y el periodo. Porque recuerden que el péndulo, como hace un movimiento oscilatorio, siempre va a tener frecuencia y periodo. Entonces, partiendo de que el periodo es esto, entonces podemos encontrar el valor de la frecuencia y el valor del periodo cambiando este valor que está aquí, cambiándolo en W. ¿Verdad? Y podemos encontrar estos valores. Pero no lo vamos a desarrollar porque no es necesario. Ya tenemos la fórmula ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el péndulo tiene la característica que es directamente proporcional, el periodo es directamente proporcional a la longitud del hilo, o sea, mírenlo ahí, aquí arriba. L, mientras más grande es el periodo. E inversamente proporcional a la gravedad. Mientras menos gravedad, mayor periodo. Y no depende de la masa, porque la masa la eliminamos al principio, ¿verdad? Como eliminamos al principio la masa, significa que el péndulo, no importa qué masa tenga, si tiene la misma longitud y ocurre la misma gravedad, no importa qué masa tenga, siempre la frecuencia y el periodo van a ser lo mismo.
Ok, eso es con relación al péndulo. Hay alguna formulita media rarita ahí, pero es así. Luego está el sistema masa-resorte, que esto es otro instrumento que hace un movimiento oscilatorio. ¿Cómo es esto? Miren, si yo, esto es un resorte y esto es una masa que está adherida al resorte. Si yo presiono la masa contra el resorte y la suelto, ¿qué va a hacer la masa? Va a hacer esto. Va para acá y luego resorte la ala. Luego va para acá y luego resorte la ala. O sea, va a ser un movimiento así. Así. ¿Verdad? Entonces, eso es un movimiento oscilatorio. Si tomamos, vamos a suponer, si tomamos el punto de referencia aquí en el medio, ¿verdad? Entonces, la masa va a ir cruzando esa, esa, esa vertical que yo marqué ahí, la va a ir cruzando de lado a lado hasta pararse. Y cuando se pare, ¿dónde se va a parar? Se va a parar aquí en el medio. ¿Verdad? Entonces, ese es un sistema masa-resorte que tiene un movimiento oscilatorio. Oyeron, no, es un movimiento no como el péndulo, pero es un movimiento oscilatorio. Entonces, aquí nosotros podemos hablar de la ley de Hooke, que es con relación a el resorte, ¿se acuerdan? Fuerza igual a menos K por X. Menos K, porque la fuerza aquí del resorte, cuando la masa lo comprime, la fuerza del resorte va a ser negativa. Y cuando el resorte empuja la masa, la fuerza de la masa va a ser negativa. Entonces, por eso es negativo aquí. Entonces, esta K es la constante de resorte, que se mide en Newton sobre metro. Y esta X viene siendo la distancia máxima que recorre. O sea, sería esto. De aquí del medio hasta donde llega. Esa viene siendo la X. Igual para este lado. Entonces, esto de la K, ¿se acuerdan que la constante de resorte es un numerito que tiene cada uno de los resortes? Mientras más grande es el numerito, el resorte es menos propenso a deformarse. Un ejemplo, un resorte de eso de lapicero, de los lapiceros que nosotros usamos, que le damos clic, clac. Ese resorte, si ustedes lo estiran, el resorte se deforma de una vez. No vuelve a su forma original, sino que se estira, ¿verdad? Se deforma. Eso significa que el resorte tiene muy bajita la constante, muy pequeñita. Pero si ustedes toman un resorte más grande, entonces el resorte más grande, no importa cuánto ustedes lo estiren o cuánto ustedes lo compriman, el resorte va a volver a su estado original. Eso significa que la constante es grande. Pues mientras más grande la constante, menos propenso es a deformarse. Entonces, aquí lo que me dice, lo que me pone es a, a encontrar unas ecuaciones partiendo de aquí. Cambian la fuerza por MA y miren qué ocurre. Se encuentra la aceleración del resorte. No, del resorte no, del movimiento. Aquí tenemos una fórmula. Esa es la aceleración del movimiento. ¿Verdad? Mírale, la aceleración del movimiento. Entonces, luego con esta encontramos la W. Igual que como en el péndulo, pero no lo vamos a hacer para no estar. O sea, la X pasa debajo de la A y no la vamos a hacer. Entonces, esto que está aquí es la frecuencia angular o la velocidad del movimiento. Recuerden que se mide en radianes sobre segundo, pero eso nosotros lo vamos a ver en los ejercicios a la próxima semana. Entonces ahí tenemos la fórmula de la frecuencia angular y por medio de esta fórmula, sabiendo, ¿verdad? Lo que vimos ahorita, sabiendo esto, podemos encontrar la frecuencia y el periodo. Frecuencia
y periodo. Claro. Entonces ahí tenemos las fórmulas del sistema masa-resorte. Y aquí solamente una característica que dice que el periodo es directamente proporcional a la masa, o sea, que mientras mayor masa, mayor periodo va a tener movimiento, ¿verdad? E inversamente proporcional a la K, o sea, mientras mayor es la constante, menor periodo va a tener. Mientras menor es la constante, mayor periodo va a tener. Un segundito. Ok, entonces, aquí dice que el periodo es inversamente proporcional a la constante lática. Eso fue lo que yo dije ahorita. ¿Vale? Bien, voy a seguir. Entonces, con relación a estos dos instrumentos del péndulo y del sistema masa-resorte, podemos hablar de lo que es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple dice aquí que es un tipo de movimiento oscilatorio que se produce cuando un cuerpo es atraído hacia un punto con una fuerza proporcional a la distancia que ejerce entre ambos. O sea, es el mismo movimiento que hace el péndulo y el mismo movimiento que hace el sistema masa-resorte en un espacio, en un tiempo determinado. O sea, ustedes ven este reloj. Este reloj se va a mover de forma como un péndulo. Entonces, si se cumple que esta distancia son iguales en un movimiento armónico simple, estas dos distancias siempre se van a mantener igual. Y este movimiento va a ser siempre oscilatorio. Entonces, ese movimiento armónico simple es el movimiento que describe eso que está ahí. Ahora, si esta X cambia, ya ese movimiento no es un movimiento armónico simple. Es un movimiento oscilatorio, pero no armónico simple. Entonces, aquí tenemos algunas fórmulas, si se dan cuenta. Aquí tenemos la fórmula del péndulo para la aceleración y la fórmula de la masa resorte para la aceleración. Si se dan cuenta, son idénticas. Pero, claro, idénticas, pero con otras variables. O sea, la aceleración ahí es negativa, la 2. Y aquí aparece mi X. Pero, claro, estas variables ya pertenecen al péndulo y estas pertenecen al sistema masa resorte. Pero se parecen las dos. Si vamos a la frecuencia angular, ¿verdad? Si quieren ponerla con la raíz, también la pueden poner. También estas dos se parecen, ¿verdad? Tienen como la misma estructura. Lo que no tiene la misma variable, pero tiene la misma estructura. Entonces ahí nos damos cuenta que el sistema masa resorte y el péndulo funcionan como si fueran iguales. O sea, cuando yo digo que funcionan iguales es que el movimiento oscilatorio de ambos se puede describir con fórmulas similares. Claro. Entonces, el periodo y la frecuencia también van a ser ecuaciones similares. Entonces, por eso es que ahí nos damos cuenta que el sistema masa resorte y el péndulo pertenecen a un mismo movimiento y los dos también pertenecen al movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple, porque las X o las distancias que recorren el movimiento viene siendo lo mismo
en un determinado tiempo. Porque claro, el péndulo se va moviendo y va a llegar un momento de que se va a detener, igual que el sistema masa-resorte. Pero si se mantienen fijos, van a mantener esa distancia máxima siempre la van a tener, que es la amplitud, y se puede encontrar la aceleración, la velocidad angular, el periodo y la frecuencia se van a encontrar similares. Pero ya eso nosotros lo vamos a hacer en los ejercicios, ¿verdad? Ok, entonces, eso es lo que yo quería mostrarle de la última parte, que tiene que ver con el movimiento oscilatorio. Vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. De mi parte, no. Muy bien. Entonces, voy quitando la grabación.